Hola, espero se encuentren bien. Este video es la solución del examen número 2 del 2022. Voy a resolverlo todo en un en 6 bloques, 6 videos. Voy a tener este archivo donde tengo todo el examen en diferentes imágenes. Y aquí abajo tengo las fórmulas que vienen en el examen también. Recordar que estos videos no son para explicar a profundidad el tema, es solamente resolverlos. O sea, estos videos le va a servir a la persona que haya estudiado antes. Sí voy a estar dando información, recordando, obviamente, pero no voy a entrar en profundidad. Empecemos entonces con el mismo orden del examen. Recuerden que el examen no se va, cuando uno resuelve el examen de matemáticas, no lo resuelve en orden. No deja el examen, la parte de funciones, de último, que empieza en la pregunta número 23. Cuando uno llega a la pregunta número 23, pasa a la pregunta número 43, que es el tema de estadística. Entonces llega acá a la 43 y empieza a resolver la parte de estadística. Y vuelve, cuando ya terminó, a la pregunta 23, funciones, y termina de resolver el examen. Esto porque funciones normalmente es el tema más difícil, más agotador, más extenso. Entonces mejor estudian muy bien. Bueno, hay que estudiar todo, pero deben ser muy fuertes en estadística y en geometría. Bien, voy a usar esta calculadora para resolverlo. Es muy similar a las calculadoras que nosotros usamos, solo que esta calculadora está en otro idioma. Entonces, tal vez a veces puede salir un poco extraña. Muy bien, empecemos. Muy bien, el primer tema es ecuación de la circunferencia, son 8 puntos. La primera pregunta nos dicen que para contestar los ítems 1 y 2 debemos considerar esta información. Esto es importante. Cuando nosotros nos dan en el enunciado que con esta información resolvemos los ítems 1 y 2, esta información funciona para 1 y 2. En este caso nos están dando el centro y el radio. Si a nosotros nos dieran información extra en la pregunta donde dice 1, eso solo sirve para esa pregunta. Bien, pero lo que está en el enunciado sirve para las dos cosas. ¿Ok? Entonces, nos dicen que el centro de la circunferencia C, eso es el nombre de la circunferencia, de centro P, es el nombre del centro del círculo, y tenemos que la X es menos 2. Voy a cambiar esto, un segundo. La X es menos 2 y la Y es un 3. Y que el radio es 3. De este tema, bueno, acá nos preguntan que la representación gráfica de la circunferencia C corresponde a. Por lo tanto, necesitamos encontrar cuál de estos círculos tiene este centro y este radio. Voy a buscar primero el centro, que es lo más sencillo. Entonces, me coloco en el centro de los círculos y veo qué valores tiene en X y en Y. El centro es 2,-3, por lo tanto es incorrecto. El centro en X es menos 2, está bien, y en Y está en 3. Esta puede ser posible. Entonces, si esta es posible, ahora procedo a calcular el radio. En el radio ellos me van a dar una distancia, que yo puedo medir. ¿Y cómo puedo yo ver cuál es la distancia que puedo medir? Ellos van a poner un puntito en negro en el borde del círculo y voy a medir desde el centro hasta ese puntito. Ahora, esta línea es la que queremos medir. Entonces, si esta línea es la que yo quiero medir, esta línea la tengo que medir a través del eje X. Esto más delgado. ¿Por qué? Porque esa línea va en la misma dirección que el eje X. ¿Verdad? Así era como hacíamos. Y había que ver cuántos espacios hay de acá a acá. Se podía hacer con una resta o había muchas formas.
Yo recomiendo poner los números que nos hacen falta. Aquí está el -2, hace falta el -1, el 0, el 1, el 2, el 3 y hasta el 4. Ahora, ¿cuántos brincos hay de acá hasta acá? Hay 6 brincos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta no puede ser. Están poniendo que el radio es 6. Es incorrecta. Entonces ahora voy a ver cuál otra tiene otra vez el centro, -2,3. En esta el centro es -2 en X y en Y un 3. Entonces esta también es posible. Ahora recordemos lo que dijimos. Hay que ver cuál radio podemos medir. El radio que medimos es donde ellos nos ponen el puntito. Entonces voy a medir esta línea. Pero ahora esta línea es vertical. Entonces yo voy a usar el eje Y para saber de dónde a dónde tengo que contar. Y acá tengo que contar desde el 3 hasta el 0. Y cuando uno cuenta 0 es contar hasta el número en al que llego o desde el que parto. O sea, 3. Por lo tanto, el radio mide 3. De 0 a 3 hay 3. Puedo colocar los números. Tengo el 0, el 1, el 2 y los brincos serían 1, 2, 3. Este radio mide 3. Esa es la respuesta correcta. Pueden de práctica sacar el centro y el radio de todos. La ecuación de la circunferencia de C, otra vez, recuerden que eran estos dos. En la ecuación de la circunferencia tienen que recordar que los signos cambian. En la ecuación los signos del centro cambian. Vamos a cambiar esto de tamaño. En la ecuación se volvió a poner eh, en la ecuación los signos del centro. Bueno, de hecho había una frase, teníamos una frase mucho mejor. Si piden ecuación, cambio signos, elevo radio. Esa era la frase. Entonces, cambio de signos pasa a ser +2 y -3. Las opciones que tienen +2 y -3 son estas dos. Y elevo radio y hago radio elevado al cuadrado, o sea, 3 elevado al cuadrado, y eso da 9. Entonces, esta es la correcta. Si se saben las tablas, recuerden que elevar al cuadrado es multiplicar por el mismo número 2 veces. Entonces, 3 por 3, 9. Muy bien. Ahora, la tercera pregunta es sobre puntos interiores y exteriores. Para esto ocupamos la ecuación de la circunferencia que nos la dan acá. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí tenemos la ecuación de la circunferencia. Dice, considere las siguientes proposiciones referidas a la circunferencia dada por, y ahí está la ecuación de la circunferencia. Y en las proposiciones dice 3,0 es un punto ubicado en el interior, y luego que si 0,6 es un punto ubicado en el exterior. Para esto, lo que hacíamos era este número que está acá, que es el radio al cuadrado, es nuestra referencia. Esa es la referencia. Y ahora por cada uno de estos puntos vamos a sustituir la X en la X y la Y en la Y. Si no hay paréntesis, debo ponerlos. Si no hay paréntesis, debo ponerlos. Entonces la sustitución de la primera nos quedaría así. Paréntesis, la X vale 3, menos 5 al cuadrado, más, y la Y no tiene paréntesis, entonces los pongo, pero el al cuadrado va afuera. Entonces sustituyo la Y por un 0. No puedo perder que estoy sustituyendo estos valores, X, Y, al cuadrado, y metemos esto a la cálculo a ver cuánto nos da. Nos metemos ahí. Paréntesis, 3 menos 5, cierro al cuadrado, más 0 al cuadrado, igual a 4. Entonces, esto nos da 4. Y lo comparamos con nuestra referencia. Menor era interior. Menor interior. Entonces, esto es verdadero.
Mayor es exterior. Ahora vamos a ver si esta otra, ¿qué nos da? Volvemos a sustituir la X en la X y la Y en la Y. Entonces quedaría paréntesis 0 menos 5 al cuadrado más, abro paréntesis porque la Y no tiene, el elevado siempre afuera y meto esto acá al cuadro. ¿Cuánto nos da? Entonces borro todo. 0 menos elevado al cuadrado más, cierro 6 elevado al cuadrado. Y esto nos da 61. Entonces este es un punto exterior porque nos da mayor que la referencia. Esta también es verdadera. Aquí sería ambas. La siguiente pregunta dice, considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia C, de centro P y radio 5. De acuerdo con la información dada, la ecuación de la recta tangente AC de una recta tangente AC corresponde a... Este tipo de rectas se pueden dibujar. Uno puede dibujar estas rectas. Pero voy a resolver este ejercicio, bueno, de las dos formas para que quede en el video. Voy a resolverlo primero con el método de las rectas. Voy a copiar todo esto por si acaso. Muy bien. Con el método de dibujo. Una recta tangente es una recta que toca en un único punto, la circunferencia. Por ejemplo, una línea acá arriba, así que apenas roce esto. O una línea acá abajo. ¿Sí? Podrían ser verticales también. Podría ser, digamos así. Como esta. Ok. Entonces, nosotros podíamos dibujar este tipo de rectas. Y igual 4 eran líneas que atravesaban donde la Y vale 4. Y igual 5 son líneas que atraviesan donde la Y vale 5. Por ejemplo, yo puedo aquí dibujar Y igual 1. Y igual 1 sería una recta que atraviese exactamente aquí en el puro 1. Y las que eran verticales son las X, porque atraviesan a X. X igual menos 3 es esta, por ejemplo. Atraviesa el X de un menos 3. Ahora, ¿cuál es tangente? Alguna que pase por el puro borde. Pero yo para poder saber por dónde está, cuál es el borde, ocupo saber cuánto vale la Y aquí arriba. Para saber si si el radio midiera 1, entonces de acá a acá habría un espacio, porque esta línea mediría 1. Entonces, de acá a acá mide 1, entonces esto llegaría al 2, porque de 1 a 2 hay 1. Ahora, pero nos dicen que el radio mide 5, por lo tanto tengo que contar 5 espacios para arriba. Por lo tanto, si yo estoy partiendo desde el 1 y me muevo 5 espacios para arriba, llego al 6. O sea, que aquí está el 6. Entonces, una recta tangente al círculo sería Y igual 6. Y igual 6 sería tangente al círculo. Por lo tanto, vean, ya que sabemos que aquí la Y vale 6, Y igual 4 está aquí adentro y es una recta secante. Y igual 5 está aquí un poquito más arriba y también es secante. No nos sirve. Entonces ya sabemos que estas dos son falsas. Ahora ocupo saber en cuanto a la X. Vean X menos 2. El X menos 2 yo sé que está por acá. Porque aquí está el menos 2, aquí está el menos 1, aquí está el 0. Entonces yo sé que X menos 2 pasa por acá. Es una recta secante. Entonces lo que me queda es la única, X menos 8. Esta sería la respuesta correcta. Podemos ver por qué es la correcta, porque el radio mide 5 y si yo me muevo 5 espacios a la izquierda, de menos 3 yo cuento 5, llego al menos 8. Entonces exactamente en este puntito está el menos 8. Aquí es donde está la recta X menos 8. Bien, y ahí me doy cuenta que esa es la tangente. Eso es por método gráfico, haciendo dibujos. Estas rectas uno debe saber dibujarlas. Aquí lo que se complica más es saber medir con el radio a qué número llego uno en X. Veamos así rápidamente. 5 para allá, llegaría al 6. 5 para abajo, llegaría al menos 4. 5 para allá, llegaría al 2.
y 5 para allá llegaría al menos 8. Y las rectas tangentes serían y igual 6, y menos 4, x2 y x menos 8. Esas serían las rectas tangentes. Ahora lo voy a resolver por el método del truco de cálculo, que ese truco nos sirve para cualquiera de las formas, que es este también, de hecho. Bien, en la imagen que va a quedar, pues voy a dejarlo con el método que voy a hacer ahorita, pero en el video, pues de ahí está grabado la forma que lo hice de esa otra forma gráfica. Bien, entonces, en el truco de 10 y menos 10, le llamábamos a este truco, teníamos que tener la ecuación de la circunferencia, entonces tenemos que construir la ecuación de la circunferencia de este círculo. Entonces, saco el centro del círculo, es menos 3,1. Aquí estoy escribiendo el centro, todavía no le voy a cambiar signos. Los signos cambian cuando están en la ecuación. Y el radio vale 5. Entonces la ecuación de la circunferencia nos queda x más 3 al cuadrado, y menos 1 al cuadrado, igual a 5 al cuadrado. Recuerden que aquí cambio signo, se elevó radio. Y esto me queda un 25 de 5 al cuadrado. Ya que tengo la ecuación, puedo hacer el truco. Tengo que sustituir según lo que me digan las respuestas. Me dicen que y vale 4, entonces voy a tener que sustituir donde está la y por un 4. Y hacíamos el truco. Digamos, voy a hacer voy a hacer solo la primera para poner de ejemplo y luego voy a hacer la correcta, ¿verdad? Que es esta. Entonces, para la primera nos quedaría x más 3 al cuadrado más. Y ahora sigue la y. Después del paréntesis sigue y, pero no me dicen y, me dicen que y vale 4. Entonces voy a poner un 4 menos 1 al cuadrado igual a 25. Y en la cálculo metemos todo, todo, todo. Entonces recuerden cómo era. Todo igual, paréntesis, la x está acá, más 3, cierro, al cuadrado, más paréntesis, 4 menos 1, cierro al cuadrado. El igual se ponía con alfa calc 25. Y ya cuando escribí todo, hacíamos shift, calc, 10, igual, igual. Y aquí la calco me dice que x vale 1. Recuerden que abajo siempre va a haber un 0. Aquí me dicen que x vale 1, entonces me dio un número. Ahora tengo que encontrar el siguiente número, pero apretando shift, calc, menos 10, igual. Entonces ahí mismo donde estoy, shift, calc, menos 10, igual, igual. Y ahora me arroja aquí un menos 7. Entonces, la recta es secante porque me está dando dos números diferentes. Me está diciendo que está tocando en 1 y en menos 7. Toca en dos lugares. Eso era secante. En la correcta la va a hacer de una vez acá. Bueno, vamos a borrar todo para volver. Escribamos acá cómo quedaría la correcta. Vean que ahora dice que es x menos 8. Entonces tengo que sustituir donde está la x. Me quedaría menos 8 más 3 es igual a elevado a la 2 más y menos 1 al cuadrado igual a 25. Y metemos esto a la cálculo. Tenemos que dice y, pero nosotros podemos usar esta x para que sea más rápido. Igual podemos poner esta y, no hay problema. Vean, menos paréntesis, menos 8 más 3 elevado al cuadrado más paréntesis. Y para poner la y habría que hacer alfa y menos 1 al cuadrado, alfa calc para el igual, 25, y le damos shift calc 10, igual, igual. Y me dicen que y vale 1. Ahora tengo que hacerlo con menos 10. Shift calc menos 10, igual, igual. Y me dice que y vale 1 otra vez. Son dos números iguales, o sea, el mismo número. Quiere decir que toca en un único lugar. Bien. Esta era la correcta, porque tangente es que sea un mismo número el truco.
Acá podemos repasar otra vez el truco. Es otra vez lo mismo, pero no es un dibujo, sino que es una ecuación de la circunferencia. Entonces aquí me toca ahora solo sustituir. Para la primera nos va a quedar así. X menos 3 al cuadrado más paréntesis y ahora viene la y, pero me dicen que y vale 4, entonces sustituyo en la y por un 4. Y meto toda la cálculo. Ya metí todo, ahora Shift, Calc, 10, igual. Ok, me está dando un número. A mí lo que me piden es cuál de estas rectas son exteriores, cuál de ellas son exteriores. Y para que sea exterior, la cálculo nos tenía que decir que no se puede resolver. Nos lo dice, nos dice can't solve en inglés o no se puede, o imposible resolver en español, creo que sale. En la mía va a salir algo raro porque está en alemán. Entonces, esta es incorrecta porque tiene que ser exterior, tiene que darnos, nosotros decíamos exterior, error, como para memorizarlo. Entonces, esta es incorrecta. Ahora me dicen que en vez de y tengo que poner x más 5. Como es la misma y, simplemente me voy a correr a donde yo había puesto el valor de la y, el 4, y lo voy a borrar. Y ahí tengo que poner este nuevo valor, que no solo es un número, es x más 5. Entonces, en vez de la y, tengo que poner x más 5. Por lo tanto, x más 5. Mucho cuidado de no poner el otro 5, ¿verdad? El menos 5 que ya estaba de fórmula. Ellos lo hacen al propio, ponen el mismo número para que uno se lo olvide. Bien, ahora ya está todo. Recuerden, si uno le da igual, le sale syntax. Ese syntax es un error de uno. Entonces uno se devolvía, todo bien. El truco era shift, calc, 10, igual, igual. Y vamos a ver qué nos da. Normalmente cuando dura es que es error. Ven, ahí está, ahí dice. Ahí dice que no se puede resolver. Entonces, en realidad no está tan didáctico porque no nos muestra bien lo que dice. Y es que no le puedo cambiar el idioma. No he adivinado cómo. No es igual que en las cálculos que nosotros tenemos. Entonces todavía no sé. Bien, entonces cuando nos tira un error es que es exterior. Por lo tanto, esta es verdadera. No tengo que volver a probar con menos 10. Si yo pruebo con menos 10, también me va a salir error. Otra vez error. Muy bien, entonces, verdaderas de ellas, ¿cuáles son exteriores? Solo la 2. Y ese sería este. Bueno, aquí no puse cómo quedaba, ¿verdad? Vamos a ponerlo. X menos 3 al cuadrado más. Ahora viene la y. Entonces, en vez de y dice x más 5. Entonces, x más 5. Pero esto es solo y. Después de la y sigue un menos y después un 5. Y ya ahí viene el paréntesis al cuadrado igual a 4. Bien. Ok, ahí está la pregunta número 5. La pregunta número 6 tiene que ver con rectas tangentes y nos van a hablar sobre rectas perpendiculares o paralelas. ¿Ah? Puede ser un ejercicio donde tengamos que aplicar la fórmula de Pitágoras también, puede venir de esa forma. En este caso es una pregunta de teoría. Nos dan este dibujo, nos dicen que O es el centro de la circunferencia C, ¿verdad? Entonces, que aquí está el centro del círculo, exactamente en 0,4, ese puntito. El punto A, este puntito de acá, dice que es, al parecer es ahí en 2,6, que ese puntito es el punto de tangencia de la recta T, o sea, la recta T, vean que aquí dice que se llama T, con la circunferencia, que ahí es donde es tangente.
Entonces el teorema lo que dice es que una línea que pase por el centro y llegue al punto de tangencia va a ser perpendicular a la recta tangente. Una línea que pase por el centro del círculo y por el punto de tangencia es perpendicular, o sea, forma un ángulo de 90 con la recta tangente. Digo una línea porque no necesariamente tiene que ser un radio. Podría ser un diámetro también mientras pase por el centro. Podría ser una recta completa. Mientras pase por el centro y por el punto de tangencia, esa línea va a ser perpendicular, va a formar un ángulo de 90. Entonces la pregunta es, con certeza, una recta perpendicular a T es la que contiene los puntos, tiene que ser la recta que pase por O y por A. Esa es la que va a hacer que sea perpendicular. Que pase por O y por A. Ahí estaría la opción correcta. Muy bien, eso sería. DO, la línea DO no, porque, bueno, DO uno se puede ir porque una línea que pase por D y O es una línea como así. Entonces, vean que esas casi, o sea, no se puede ver bien, pero esta casi que es perpendicular, pero no sabemos exactamente dónde está D. Para que eso sea correcto, D tendría que estar exactamente opuesto a. Digamos, tendría que estar como por acá. Bien, no enredemos más la cosa. Lo importante es lo que mencioné antes. Muy bien. Los últimos dos puntos de circunferencias tienen que ver con traslaciones. Acá nos dan un dibujo, dice que considere la siguiente representación gráfica referida a la circunferencia C. Aquí tenemos a C con su centro, es el punto O. Y dice, si la circunferencia C se traslada desplazando su centro 6 unidades a la derecha, eso es todo lo que nos interesa. Aquí nos dicen paralelo al eje X, no nos importa. Eso es para que no les apelen a ellos. A nosotros en este caso nos interesaba nada más la palabra derecha o izquierda, arriba, abajo y las unidades. Y la pregunta es, entonces se obtiene una circunferencia cuya ecuación corresponde a. En este tema recuerden que lo que hay que hacer es encontrar el centro del círculo, ya sea el nuevo o el original. En este caso va a ser el círculo nuevo. Nosotros tenemos el círculo original. Recuerden que cuando nos hablan del nuevo, nos ponen una rayita acá, el prima. Pero este es el original. Y se traslada 6 unidades a la derecha. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí va a estar el círculo. Entonces, el nuevo centro del círculo va a ser vámonos acá con palabras, va a ser en X vale 3. Vean que si vamos desde el punto directo hacia el eje X, llegamos a 3. Coma, y si nos ponemos en el punto y vamos directo hacia el eje Y, en menos 4. Ese es el centro nuevo y ese es lo único que cambia en el dibujo. Solo el centro, el radio no cambia. Entonces la nueva ecuación es la que tenga este centro. Y recuerden que en la ecuación los signos cambian, ¿verdad? Entonces aquí está la correcta. Muy bien. Esto se puede hacer con cálculos, ¿verdad? Recuerden que si no les dan el dibujo y les dan datos, ustedes lo que hacían eran que escribían el centro original. Entonces el centro original es menos 3, menos 4. Y cuando nos decían 6 derecha, derecha es el X y a la derecha es positivo el X. Entonces uno suma. Entonces a la X le sumo 6. Y hacemos el cálculo de esta X. La Y no cambia porque el círculo no sube ni baja. La Y cambiaba cuando subíamos o bajábamos. Entonces de aquí solamente hacer menos 3 más 6 y me sale la nueva X, que es 3. Y la Y no cambia, porque no se mueve arriba ni abajo. Y es lo mismo, pero acá es que tengo el dibujo, ¿no? No siempre vamos a tener el dibujo. Por si acaso ahí está el método. Y recuerden que esta fue la correcta porque hay que cambiar los signos porque nos piden la ecuación. Bien, ahora, muy bien, nos dan ahora, dice, si la circunferencia C' dada por esto, entonces aquí nos están dando la nueva, nos están dando la nueva.
uno debe recordar esta frase. Si nos piden la original, debemos hacer las traslaciones al revés. Esa es la frase que había que recordar. O sea, si me dicen derecha, ya no voy a sumar, voy a restar. Bien, entonces eso es para recordar. Ahí nos están dando la nueva, nos piden la original. Dice que esa circunferencia se obtuvo al aplicarle una traslación a una circunferencia C, o sea, a la original, 7 unidades a la izquierda y 3 unidades hacia arriba. Olvídense lo de paralelo, eso no se preocupen, recuerden. Entonces el centro de C, o sea, el centro de la original, corresponde al punto y hay que encontrar solo el centro. Entonces, ¿qué hacíamos? Sacamos el centro de la que nos dan. En este caso sería menos 5,4. Recuerden que en la ecuación los signos están al revés, por lo tanto, si quiero el centro, tengo que cambiarle los signos. Ahora, 7 unidades a la izquierda es restar 7, pero como me piden la original, debo hacerlo al revés. O sea, voy a sumar 7. Y en la Y aquí sí se mueve para una dirección arriba-abajo. Dicen 3 para arriba, o sea, sumar 3. Pero como es lo que me piden es la original, voy a restar 3 más bien. Y resolvemos una por una en la calco, ¿verdad? Uno en el examen mete hasta 1 más 1 la calco. Entonces hagamos las restas. Menos 4 más 7, damos igual, y ese es el 2. Sabemos que es alguna de estas. Ahora 4 menos 3, damos igual, y un 1. Ese es el nuevo centro. Perdón, ese es el centro original. Entonces aquí, ¿qué haría? Muy bien, hacer así. Nos quedan estas dos para terminar este video. Acá, después de la pregunta 8, viene el tema de polígonos, tanto regulares como irregulares. En los polígonos regulares tengo que recordar mis fórmulas. Entonces, recuerden que aquí hay fórmulas de polígonos, muchas fórmulas que están. Para encontrar cuántos lados tiene la figura se usaban estas, ¿verdad? Con estas encontramos los lados de la figura. Tenemos las fórmulas del triángulo equilátero, una fórmula del cuadrado, una fórmula del hexágono. Y de paso hay que sabernos de memoria otras, ¿verdad? Que ya deben sabérselas. Muy bien, dice este. Sea un polígono regular cuya medida del ángulo central corresponde a 60. Si la apotema mide 3 raíz de 3, entonces ¿cuál es el perímetro de dicho polígono? Muy bien. El perímetro es la suma de todos los lados. Lo que pasa es que no sabemos cuánto mide el lado y tampoco sabemos qué figura es. O sea, no sabemos cuántos lados tiene. Por lo tanto, debo decirme, para resolver esto, yo necesito saber cuánto mide cada lado y cuántos lados tiene la figura. N era el número de lados. Cuando nosotros queríamos saber el número de lados, usamos estas fórmulas, estas. Y ellos nos van a dar un dato de estos. Acá el dato que nos dieron era que el ángulo central mide 60. Entonces yo voy a ir a la fórmula del ángulo central, la voy a copiar. Aquí está nuestra fórmula, voy a hacerla un poquito más pequeña. Y yo quiero averiguar cuánto vale n. Entonces yo sé, pero yo sé cuánto mide el ángulo central. Yo sé que esto es 60. Entonces me voy a la calco y le hago shift calc, porque voy a averiguar una letra que está metida dentro de la fórmula. Entonces nosotros decimos, ok, el ángulo central mide 60 y eso tiene que ser igual a 360 entre el número de lados. Y ahí le ponemos la X. ¿Verdad? Ellos nos van a dar uno de los datos, o el ángulo central, o el ángulo externo, las diagonales, cualquiera.
En este caso nos dieron el ángulo central, agarramos la fórmula del ángulo central y sustituimos aquí adelante, siempre es adelante, el valor que nos están dando. Y le hacemos Shift Calc para que la cálculo nos averigüe cuál tiene que ser este número. Entonces le hacemos Shift Calc. Vamos a darle siempre Shift Calc 10, pero solo Shift Calc 10. Aquí no hay que hacer Shift Calc 10 y menos 10. ¿Ok? Nos está diciendo que X vale 6, pero X significa el número de lados. Entonces ya sé que la figura es un hexágono. N vale 6. Es un hexágono. Muy bien. Ahora, ya sé que es un hexágono. Tiene 6 lados. Me hace falta saber cuánto mide el lado. En el hexágono, yo sé que el radio y el lado miden igual. Eso hay que sabernoslo de memoria. Esto es en el hexágono. Vamos mejor traerlo para acá. Bueno, voy a borrarlo mejor. Como sabemos que es un hexágono, por ser un hexágono, vamos a ponerlo por acá. Por ser un hexágono, sé que R es igual voy a ponerle el L cursivo. R es igual a L. Pero a mí no me dan R, me dan la apotema. Entonces tengo que recordar que en el hexágono tengo una fórmula donde me dicen que la apotema es igual a R por raíz de 3 dividido entre 2. Entonces tengo que usar esta fórmula. Esta es la fórmula que tengo que usar porque aquí está el que yo quiero y yo sé cuánto vale este. Este vale 3 raíz de 3. Entonces lo voy a sustituir. Yo sé que la apotema es 3 raíz de 3, entonces voy a poner aquí 3 raíz de 3. Y como el que yo quiero está dentro de la fórmula, voy a tener que ponerle una X y hacerle shift calc. Entonces, escribimos todo esto. 3 raíz de 3, me salgo de la raíz, alfa calc, X raíz de 3 entre 2 y hacemos shift calc 10 igual. Y eso nos va a decir cuánto vale el radio. Y como el radio me igual al lado, el lado. El lado mide 6. Es casualidad. El lado mide igual que la cantidad de lados. Voy a hacer otro número, ¿verdad? Cualquiera. Entonces ya sé que R vale 6. Y R es igual a L, entonces L vale 6. Por lo tanto, el perímetro es 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6. Pero no vamos a hacer eso, ¿verdad? Vamos a hacer 6 por 6. Y esto es 36. Es una pregunta un poco larga, ¿verdad? Más fácil. Hay que manejar varias cosas. En el hexágono nos pusieron de todo, no nos dieron cuántos lados, nos dieron un dato que no nos sirve directamente, ¿no? Y nos piden algo donde no tenemos nada de lo que necesitamos. Muy bien. Ahora el 10 dice, considere las siguientes proposiciones referidas a un polígono regular cuyo ángulo interno mide 90. Muy bien, entonces me están dando cuánto mide el ángulo interno. Habrán personas que piensan que el ángulo interno de 90 es muy obvio que es un cuadrado, pero no todos tienen ese conocimiento. Entonces hay que recordar que si a nosotros no nos dicen qué figura es, no nos dicen qué figura es, ellos nos van a dar un dato con el que podemos encontrar cuántos lados tiene. Entonces nos dicen que el ángulo interno mide 90. Por lo tanto, voy a tener que ir a las fórmulas, tomar la fórmula del ángulo interno, mucho cuidado de no confundirse con la de arriba, que también dice interno, pero es la suma de los internos. Aquí me dan la suma de perdón, me dan la medida de un ángulo interno, no de la suma, solo de uno. Entonces venimos a usar la fórmula para averiguar cuántos lados tiene la figura. Y yo sé cuánto vale la medida del ángulo interno. La medida del ángulo interno es 90. Entonces sustituyo 90 acá.
y le meto la calco aquí una x para que ella me averigüe cuál es el valor de x. Bueno, de n en este caso. 90 es igual, fracción, 180, aquí no hay que tratar de poner esos grados, ¿verdad? Son solo el número. X menos 2, cierro. Y viene otra n, entonces hay que poner otra x. Y resolvemos. Shift, calc, 10, igual. Y otro igual. Y ahí está. Tiene 4 lados. N vale 4. Entonces es un cuadrado y tengo que recordar toda la información del cuadrado. Muy bien, dicen, si el radio mide 3, entonces el área de ese polígono corresponde a 18. Bien, recordemos algunas cosas. Digamos que eso es un cuadrado. El, el cuadrado, y como toda figura tiene un centro, el radio es la medida que va de acá a acá. Ese era el radio. En el cuadrado resulta que el radio es media diagonal. Media diagonal. Eso es algo importante del cuadrado que hay que sabernoslo de memoria. En el cuadrado el radio es media diagonal. Ya vamos a ver por qué. Lo importante de este ejercicio, lo primordial es que me están diciendo que si el área corresponde a 18, para yo calcular el área de un cuadrado tengo que hacer lado por lado. Tengo que hacer lado por lado. Esa es la fórmula del área de un cuadrado. Lado por lado. Entonces, para poder resolver este ejercicio, yo necesito saber cuánto mide el lado. Y en las fórmulas, yo tengo en el cuadrado que el lado es igual a la diagonal por raíz de 2 dividido entre 2. Vamos a llevárnoslo para allá. Sí, es enorme. Ok. Bien, entonces para la primera, vamos a poner acá que estoy resolviendo la primera. Si la diagonal, perdón, si el radio es media diagonal, ¿verdad? Porque recuerden, si aquí tengo un radio y yo hago otro radio para allá, tendría una diagonal. Bueno, aquí me quedó medio chueca, pero es una diagonal. O sea, me están diciendo que la diagonal mide 6. Mide 6. Entonces, a partir de esa fórmula puedo encontrar el lado. Entonces, el lado sería 6, porque la diagonal mide 6, por raíz de 2 entre 2. Y resolvemos esto. Como el dato que yo quiero no está dentro de la fórmula, no es necesario hacerle shift calc. Solo es meter esta operación a ver cuánto nos da. 6 raíz de 2 entre 2 y le damos igual. Entonces, el lado mide 3 raíz de 2. Bien, ahora me decían que si el área era 18, de ahí ahora tengo que calcular el área. Y el área es lado por lado, entonces raíz 3 raíz de 2 por 3 raíz de 2. Entonces 3 raíz de 2, salgo por 3 raíz de 2. Y da 18, esta es verdadera. Hay otras formas de resolverlo, más que todo las operaciones. Uno también puede saber que el área de un cuadrado es lado, es lado a la 2, L a la 2. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque cuando elevamos al cuadrado cosas con raíces, es mejor ponerla dentro de paréntesis. Bueno, no es mejor. Si son dos números acá es obligatorio. 18. Porque si uno no pone el paréntesis, da malo, vean. 6. No se está dando mal. Entonces, mucho cuidado con eso. Muy bien, también hay gente que mete esto en Shift Calc. A veces que dicen, ok, es que yo las ecuaciones todas las meto en Shift Calc. Entonces hacen así, X es la L, es igual a 6 raíz de 2 dividido entre 2. El problema de esto en este caso es que nos va a dar decimales.
Entonces, shift calc 10 igual. Entonces, me va a dar decimales 4,2426, bla, bla, bla. Y el problema de eso es que si usan solo dos decimales, a la hora de hacer el cálculo del área, les va a dar cercano a 18, pero no les va a dar 18. Pero si les da algo muy cercano a 18 es porque es 18. Para estar seguro que sea el número, tendrían que usarlo todo, todo, todo. Tendrían que usar todo, todo ese número. Porque vean, voy a usar solamente una con dos decimales. Vamos a hacer el cálculo. Voy aquí a hacer algo antes. Ok. Entonces uno se sale y uno hace, ok, ya sé que el lado mide 4,24. Entonces hago 4,24 por 4,24, era de lado por lado. Y les da 17,97 y les es cercano a 18, pero ya dicen, ah, no, no es 18, está mala. Pero es que están usando el número redondeado. Tendrían que usar todo el número completo, completo. Hay formas de agarrar todo el número completo, completo con esta tecla, pero no nos preocupemos. 4, 24, 26. Aquí voy a escribir todo el número completo, que lo escribí por acá. 4, 0, 6, 8, 7. Y lo voy a elevar al cuadrado para no hacerlo por 2. Y ahí sí me da 18. Porque la calcu ya tiene guardado que este número es exactamente 3 raíz de 2. Entonces, si yo lo pongo así completito, la calcu sí me tira un 18. Tendría que usar el número completo, completo. Bien. Recuerden entonces, si usan la calcu y hacen shift calc y les da decimales y tienen que seguir usando ese número para operaciones, tienen que copiar todo el número, todo, 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 para que les den los resultados exactos. Esa es verdadera, entonces. Vamos con la última. Si la diagonal mide 3, ojo, aquí sí me están dando la diagonal. Si la diagonal mide 3, entonces el perímetro de ese polígono corresponde a 12. El perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, ya hay que saber cuánto mide el lado, otra vez. Algo importante, las proposiciones son independientes. Esta proposición no es igual a esta proposición. Son independientes. Aquí en esta me dan que el radio mide 3 y solo para esta. Aquí el radio no mide 3. De hecho, mide la mitad, mide 1,5. Porque el radio es la mitad de la diagonal. Bien, volvamos. Acá pongamos que vamos a resolver el 2. Yo ocupo el lado, entonces voy a tener que hacer el mismo procedimiento de acá. Ocupo aplicar esta fórmula. El lado es la diagonal, y me dijeron que la diagonal es 3 por raíz de 2 dividido entre 2. Y meto esto a la calco a ver si se me simplifica. Si hacen shift calc, tienen que usar todo el número. Yo no voy a usar shift calc, porque no quiero escribir todo el número. Y esto no se nos va a simplificar, nos queda igual. Entonces, eso es lo que mide el lado. Entonces, el perímetro es esto sumado 4 veces, ¿verdad? 3 raíz de 2 dividido entre 2 más 3 raíz de 2 dividido entre 2. Pero para eso existe la multiplicación. Entonces, vamos a hacer 3 raíz de 2 entre 2 multiplicado por 4. Y no nos está dando 12. Entonces, esta es incorrecta. Correcta sería solo la 1. Bien, así se resuelve este ejercicio. Algo hay un secretillo por si acaso. Esta tecla a veces es útil, el ANS. Vean, cuando yo hice el ANS se refiere al número, el último número que quedó en la pantalla. Bueno, en los resultados. Por ejemplo, si yo le doy ANS, me va a salir el 6 raíz de 2, porque es el último número que salió. Entonces, cuando yo calculé este L, 3 raíz de 2 entre 2, y me dio esto, bueno, tal vez incluso ni es necesario usar el ANS acá. Vean que incluso la calcu va a poner un ANS, probablemente. Ya aquí yo sé que tengo que multiplicar por 4 ese resultado, entonces ahí mismo multiplico por 4. Ven, entonces aparece ANS. Entonces la calcu está poniendo
este número por 4 y ya me sale un solo, para no tener que volver a escribir 3 por raíz de 2 dividido entre 2. Son trucos que si uno practica se va haciendo más ágil con la calcu y se ahorra tiempo, ¿verdad? Se hace más eficiente. Esa sería la primera parte. Ya tenemos 10 preguntas y seguiré en otros videos con todas estas. Muchas gracias.